Continuamos. Eso que veíamos tan lindo y tan fácil, digamos, en el cuadrito anterior, ya lo ponemos en concreto como una buena separación de lo que son los diferentes alimentos. Se ve, se observa la gráfica, todo, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces tenemos lo que son los forrajes, podemos diferenciar, que ya lo hemos hecho repaso de absolutamente todo hasta acá. Tenemos frescos, conservados, rastrojos y diferidos. Como frescos tenemos las pasturas perennes y las anuales. Dentro de las perennes tenemos gramíneas y leguminosas, bueno, no viene al cabo, C3 o C4, leguminosas ya sea templado o tropical. Luego tenemos dentro de los frescos, acuérdense las perennes que duran varios ciclos, o los anuales, también gramíneas y leguminosas. Luego tenemos los conservados, que hemos estudiado la clase pasada, heno, silaje, enolaje. Posteriormente tenemos rastrojos y que eran los residuos ¿se acuerdan? Lo que quedaba después de la cosecha, y los diferidos, que eran las plantas que quedan en pie seca en el campo. Eso en cuanto a los forrajes. En cuanto a los concentrados, tenemos granos, ya sean de cereales o oleaginosa. El cereal es como el maíz, o oleaginosa como la soja. Grasas y aceites, que se usan como en la alimentación. Y nitrógeno no proteico, que el caso típico es la urea. En cuanto a los subproductos de la agroindustria, tenemos de origen vegetal, de la industria aceitera, como por ejemplo el gluten feed, gluten milk, del aceite del maíz, que se extrae del maíz, es un subproducto, o lo que es el expeller de soja, que es lo que queda después de extraer el aceite, que el aceite se lo extrusa a la soja, pasa por un extrusor, digamos, de alguna manera se la aprieta, extrusa es la palabra, entonces, se extrae el aceite de esa soja y el residuo que queda, el expeller de soja, como algunos subproductos de origen vegetal. Luego de la industria de molinera es lo que me queda después de moler el trigo, por ejemplo, para el pan, para hacer la harina, algunos afrechos que se llaman de la industria molinera. De la fruta y hortícola, bueno, son subproductos que quedan por ahí en la industria fruta y hortícola. Trabaja con el envasado de arvejas, de fruta, entonces cualquier subproducto se lo utiliza. De la industria cervecera, de la industria azucarera, tenemos, digamos, algunos de los subproductos que nos da el ingenio, que por ahí son muy difíciles de usar, como la melaza, porque tienen muchos problemas, junta mosca, es líquido, entonces tiene algunos problemas para el uso, pero es de un muy buen alimento. En cuanto a la industria cervecera, la más común es la hez de Malta. Después de la extracción de la cerveza me queda lo que es la hez de Malta, que se usa en alimentación, en tambos, en Tucumán se está usando. La industria vitivinícola, bueno, el mosto de la uva después del proceso del vino. De la industria de la golosina y panadería son ni menos por ahí de cosas que quedan viejas. O de la industria maderera y papelera son productos de baja digestión, porque bueno, se usa mucho como aporte de fibra en la madera y el papel. En cuanto a lo que es origen animal, encontramos en la industria láctea, el suero, digamos, es uno de los más importantes. Luego de haber sacado, digamos, la parte sólida para hacer los quesos. De la industria pesquera, la harina del pescado.
¿Alguien me quiere hacer una pregunta o se ha abierto sin querer el parlante? Parece que sin querer. Bueno, de la industria pesquera, de la industria frigorífica, las harinas de carne, de hueso, que está prohibida la harina de carne o la harina de sangre, pero está prohibida la harina de carne para la alimentación de rumiantes, porque se conoce de la vaca loca. Y en cuanto a la industria avícola, lo que usan muchas veces, se usa harina de plumas o la cama de los animales, que por supuesto tiene un valor bajísimo, una alta posibilidad de contagio de enfermedades. En cuanto a la cama, hablamos de viruta, restos de alimentos, bueno, del resto de las deyecciones de los animales. Bueno, algunos suplementos, ya sean minerales o vitaminas, que vienen como tal, que ya vienen los compuestos y se suplementa en las raciones, o también se suplementan de manera inyectable, y algunos aditivos buffer que controlan el pH, antibióticos que en teoría, como la monensina, que favorecen la absorción de los alimentos, algunos saborizantes bueno, porque está discutido, porque bueno, ayuda a aumentar el saborizante, el consumo, pero después el animal se termina acostumbrado al saborizante, entonces es más o menos lo mismo, y antioxidantes y conservantes, bueno, para proteger en sí a los alimentos. Cuando hablamos de alguna gramínea, estos son como algunas características de las gramíneas en diferentes estados. El macollo, cuando va el macollo, acuérdense que va para el costado, digamos, está macollando. Cuando sale la inflorescencia, la famosa hoja bandera, o cuando la planta madura está con fruto, digamos. Cómo la materia seca va aumentando, cómo la digestibilidad va disminuyendo, a su vez, al igual que la proteína, a medida que avanza. Bueno, esto lo hemos visto ya desde la primera clase, son como algunas. Las paredes celulares, si la pared celular va aumentando, por lo tanto la digestibilidad va disminuyendo, la proteína va disminuyendo, y sobre todo la lignina va aumentando, lo que hace que disminuya también su digestibilidad. Y bueno, acá en megacalorías vemos la energía. Lo mismo con las leguminosas, digamos. Pero bueno, por ahí lo lindo es, acuérdense, esto de los porcentajes de proteínas, que lo hemos visto en la primera clase como un repaso, pero es como que uno tiene más o menos que tener una idea que es una pastura más nueva, y más collaje, tiene un 15, un 20%, que todavía no es el momento para comerla, pero sí, entre un 12 y un 14, acá está el momento óptimo para comerla, y acá miren cómo disminuye mucho la proteína, a lo mismo que la digestibilidad y lo mismo que la energía que puede aportar. 2,2 con 2,3 de megacalorías por kilo de materia seca es algo común en gramíneas. En cambio, cuando vamos a leguminosas, podemos rondar ahí 2,3, 2,5, cuando tienen los botones florales, bueno, cuando está por florecer o un 10% de floración, vemos que la proteína es superior de un 15 a un 20%, y cómo disminuye al final de la floración. Bueno, ¿qué factores van a modificar en sí la composición química del forraje? Comparado básicamente la especie. Entonces, en principio de la floración, un sorgo de Alepo, el pasto ruso, comparado con una alfalfa medicago sativa. Cómo las proteínas van variando, bueno, la fibra cruda, el extracto, bueno, lo que dije. A su vez, el estado fenológico dentro de una misma, acabamos de verlo recién, digamos, cómo las proteínas van variando. ¿Qué parte de la planta? Ya hemos hablado de esto, la hoja, el tallo. Vamos a hablar en sí ahora del consumo de los alimentos por parte de los animales. Tenemos algunos parámetros, van a depender del consumo voluntario. Entonces, el grado de aceptación del sabor de un alimento es lo que se llama palatabilidad. Gustosidad no se usa, pero sí palatabilidad. Va a estar determinado, por supuesto, por las propiedades sensoriales del alimento.
apariencia, olor, sabor, textura, color, humedad, temperatura. Depende de la naturaleza física y química y va a variar, por supuesto, entre las especies. El hambre es una necesidad fisiológica que se origina por falta de alimentos. Se puede satisfacer con calorías. Cuando hablamos de apetito, el deseo de repetir una comida agradable y va a estar ligado a factores psicológicos que estimulan o inhiben el hambre. Se puede satisfacer con la aceptabilidad en sí del alimento. Y la saciedad es una sensación que induce a dejar de comer. El término, que general, bueno, se acuérdense que está determinada también, bueno, eso ya lo vemos en un rato, pero está determinada en parte la saciedad por un efecto mecánico de distensión del estómago. El término ad libitum, que se llama alimentación al libre consumo o a libre voluntad, también un término que tenemos que conocer. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de control de esto que hablamos, del hambre, de la saciedad? Entonces tenemos el sistema nervioso central que va a integrar la ingestión del alimento con el equilibrio energético. El sistema nervioso central con los sistemas receptores periféricos envían señales sobre el estado metabólico en sí del animal que van a determinar el consumo de alimento diario. Esto es a corto plazo. Un aumento en la energía de un animal en crecimiento y en equilibrio de energía en los adultos va a estar entonces determinado por el control de la ingestión total, o sea, a largo plazo. Y en sí, los requerimientos de hambre y saciedad se localizan en lo que es el hipotálamo. Para hablar de control, entonces, a corto plazo, va a estar determina la regulación del consumo al inicio y término de cada comida o durante todo el día. Entonces, estos receptores neuronales, las neuronas aferentes, van a retransmitir los impulsos desde el conducto gastrointestinal, el hígado, la sangre, la piel, los niveles de hormonas, ya sea con insulina, cortisol, estrógeno, y metabolitos como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos libres, ¿hacia dónde? Hacia donde se encuentra en el sistema nervioso central, al hipotálamo. La existencia entonces de receptores nerviosos del cambio de temperatura, hay una existencia, de receptores nerviosos que por el cambio de temperatura también, después del alimento, también me determinan este nivel de saciedad. Cuando hablamos ya a largo plazo, los animales tienden a mantener el peso durante largos periodos de tiempo. Siempre hablando de animales que ya crecieron, bien, no de animales en crecimiento. El tejido graso libera metabolitos que van a aportar a la energía en relación con su masa, entonces envía señal al hipotálamo para reducir el consumo o reducir la frecuencia en que el animal consume el alimento. Siempre decíamos, todo depende del estado fisiológico del animal y de las condiciones ambientales. Hay factores que regulan en sí el consumo del alimento. Por un lado, el medio ambiente, en cuanto a la temperatura, por supuesto, digamos, por ahí lo voy a pasar porque esa es la idea que les dejé por escrito, pero en sí las temperaturas bajas o altas, las altas disminuyen el consumo, las bajas aumentan el consumo del alimento. Las corrientes de aire y lluvia, las instalaciones y equipos como están, ya sean adecuadas o inadecuadas, me determinan en sí el consumo y a su vez un manejo adecuado de los animales para evitar causas de estrés y enfermedades. Y por último, la sanidad, la prevención de las diferentes enfermedades. Eso lo mencionábamos en cuanto a lo que tiene que ver al medio ambiente. Ahora vamos en sí al animal. El animal entonces va a tener una selección sensorial, digamos, que va a variar, por supuesto, de esta especie. Gran parte de esto ya lo hemos hablado, que tenemos percepciones a nivel de las papilas gustativas en la lengua y esas son mezclas compuestas que me van a determinar también los distintos sabores que prefieren cada uno de los animales, y aumentar o disminuir su consumo.
Acá, por ejemplo, está el ejemplo de que la gallina tiene 24 papilas gustativas, el perro 1700, un vacuno tiene 25.000, un humano 9.000. No reflejan en sí la sensibilidad al sabor, eso sí hay que aclarar. El vacuno siempre prefiere sabores dulces y es muy moderado por lo salado. En cambio, las cabras, por dar un ejemplo, le gusta alternar entre dulce, ácido, salado y amargo. En cambio, los cerdos siempre lo dulce. Bueno, más les decía, por otro lado, tenemos las limitaciones físicas en sí del tracto, del tracto digestivo, gastrointestinal, no me salía. Tenemos, por supuesto, que una limitación en el tracto, tenemos diferencias entre especies. Esto, bueno, por supuesto, son algunas cosas en común. Entonces hablábamos de las instalaciones, hablábamos de los alimentos, de los animales, y ahora hablamos de lo que tiene que ver esto con las relaciones con el alimento, con en sí, digamos, como, por ejemplo, un monogras gástrico, la deficiencia de aminoácidos, el alimento puede aumentar el consumo y un desbalance, digamos, lo reduce. Bueno, algunas cosas, la textura, en sí. Vamos a hablar, digamos, de las diferentes, las diferentes, digamos, los diferentes conceptos que vamos a usar en sí para esto, digamos. Hay diferentes definiciones en sí de alimento. Puede ser es toda sustancia capaz de aportar nutrientes a los individuos que la consumen. Otra definición puede ser, son sustancias que tras ser ingeridas por los animales, pueden ser digeridas, absorbidas y utilizadas. Como algunas que dentro de las que más me gustan. Por otro lado, podemos tener lo que se llama dieta. Estas les tengo que aclarar que son definiciones para, pues, tomen apunte porque son definiciones de examen. En cuanto a la dieta, lo podemos decir como que el conjunto de los alimentos que un animal consume. ¿Bien? Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Yo veo la pantalla en negro, no sé si es mi computadora o a todos los chicos les aparece en negro la pantalla. Ahora sí se ve negro. Sí, se ve negro. A ver, voy a pasar. Si paso, ¿se ve? Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ajá, qué raro. Bueno, pasa que, bueno, lo mismo tengo los enunciados, digamos, ¿no? Lo más importante es que tomen nota, ¿no? Entonces, De alimento, profe. que repita la definición de alimento, ¿cómo no? Entonces, viene a ser la cantidad digamos, lo que pasa es como que tenemos varias definiciones. Una es toda sustancia capaz de ser ingerida. ¿Bien? Por darle uno de los ejemplos. Otra definición, toda sustancia que es capaz de aportar nutrientes a los individuos que lo consumen. ¿Bien? Y como otro ejemplo, puede ser, como hemos puesto recién, son sustancias, toda sustancia capaz de ser ingerida por los animales, digeridas, absorbidas y utilizadas. Entonces, son sustancias que tras ser absorbidas o tras ser ingeridas, perdón,
son digeridas, absorbidas y utilizadas. ¿Bien? Sí. Eso en cuanto a alimento. En cuanto a dieta, que es como lo más fácil, es el conjunto de alimentos que un animal consume. ¿Bien? Sí. Bien. Seguimos acercándonos a algo más parecido a lo que es la ración. Es la cantidad de alimentos suministrado a un animal por día. Bien. Cantidad de alimento suministrado a un animal por día. Ya le vamos poniendo a lo que decíamos alimento, que consume, que digiere, es la cantidad de alimentos, ya le ponemos una unidad de tiempo, ya decimos que es por día. ¿Bien? Sí. Ahora, vamos a lo que es la ración balanceada, es el consumo de alimento balanceado que cubre todos los requerimientos del animal. Entonces, por día, la ración balanceada, el consumo de alimento balanceado que cubre todos los requerimientos del animal por día. Y por último, el último término es la ración balanceada ideal, que viene a ser el consumo de alimento balanceado que cubre todos los requerimientos de un animal por día al menor costo. ¿Bien? Sí, profe. Bien, ahí se ha salido la pantalla. Sí. Ajá. Ya vuelvo. Entonces, la ración balanceada ideal decíamos que era al menor costo, chicos. ¿Dónde está la lectura? Aquí he puesto esto. Voy a dejar. Modo lectura. Bueno. No podemos dejar de mencionar los términos. Esto por ahí, esta clase tiene mucho de repaso, pero a la vez tenemos que ir conociendo los términos o las definiciones que son tan importantes. Como por ejemplo nutrición, que es la ciencia que estudia los procesos físicos, químicos y metabólicos que sufre el alimento ya dentro del organismo. Entonces, nutrición, ciencia que estudia procesos físicos, químicos y metabólicos que sufre el alimento dentro del organismo. A comparación de la alimentación, que van a ser normas o procedimientos que van a permitir a los animales una adecuada nutrición. Entonces, normas y procedimientos que permiten a los animales una adecuada nutrición. Por ejemplo, la mayoría de las especies se requieren al menos 2 o 3 comidas diarias. Entonces, si yo, digamos, nutricionalmente le doy el alimento que requiere y que necesita, pero se lo doy en una sola comida y no manejo esa alimentación, estoy cometiendo un grave error. O sea, por eso la alimentación es como la norma y los procedimientos que van a permitir esta adecuada nutrición. ¿Claro? La diferencia en sí. Y sobre todo también les pregunto si van quedando claras las definiciones y los diferentes términos y si se ve. Sí. Sí, ahora sí, profe. Ajá. Bueno, continuamos entonces. Tenemos los alimentos por un lado.
porque ya como que uno va terminando la clase, va terminando y va tratando de integrar todo lo que hemos visto en cuanto a los alimentos, primero en cuanto a los animales, después en cuanto a los alimentos, después hemos hablado del consumo, ya empezamos a mezclar lo que son los animales con los alimentos, que hay factores que dependen del alimento, otros que van a depender del animal. Entonces, estas ya empezamos a tener como gráficas que ya son más integradoras. Entonces, tenemos los alimentos, pasturas, henos, granos, silajes, cualquier alimento, digamos. Y por otro lado tenemos el animal con sus funciones fisiológicas, ya sea mantenimiento, gestación, lactancia o crecimiento. El alimento me da unos aportes de nutrientes y esto me da unos requerimientos, ¿verdad? El animal tiene sus requerimientos y los nutrientes los alimentos me aportan nutrientes. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Que sean iguales, que estén en equilibrio, que el aporte de los alimentos sea igual al de los requerimientos. Si esto no ocurre, estamos en desequilibrio. Digamos, cuando podemos tener que el aporte de los nutrientes es mayor al requerimiento, entonces vamos a tener una ganancia de peso, o podemos ver que sea peor y vamos a tener una pérdida de peso. Entonces, esta gráfica siempre la pongo, la saco del libro porque me parece de las mejores. Este es el mejor resumen que he visto. Entonces tenemos balance alimenticio en sí. Hablábamos que la ración, forraje, lo que vamos a ver en el cuadro, seco, ensilado, concentrado, lo que sea, está de acuerdo a las necesidades de mantenimiento, gestación, lactancia, crecimiento, está en equilibrio. Es lo que buscamos. Ahora, cuando la ración aporta menos que lo que de las necesidades son mayores a los aportes de la ración, se produce un desequilibrio. ¿Y qué es lo que pasa? El animal mueve reservas corporales para lograr ese equilibrio, por lo tanto, mueve grasa, por lo tanto, pierde peso. En que se produce ese desequilibrio. Ahora, cuando la ración los aportes de la ración son mayores a las necesidades que tiene el animal, se produce otro desequilibrio. ¿Y qué es lo que pasa? Eso se va a las reservas corporales, por lo tanto se genera grasa para épocas en que se produzca el otro desequilibrio y el animal pierda peso. Básicamente, esto es lo que ocurre en el animal. Cuando nosotros vamos a formular, tenemos que buscar que los requerimientos sean similares a los aportes en energía, proteínas, aminoácidos, minerales, vitaminas, fibra, ácidos grasos, etc. Y siempre va a depender del sistema de producción. Nosotros, el alimento que vayamos a usar va a depender ya sea extensivo a campo o intensivo o estabulado. Sobre todo para los sistemas más a campo, y para comparar sistemas, se utiliza lo que es el equivalente vaca, que esto es una definición, y es el promedio anual de los requerimientos de una vaca de 400 kilos de peso, que gesta y cría un ternero hasta el destete, con 6 meses de edad y 160 kilos de peso, incluido el forraje que consume ese ternero. Va a equivaler a los requerimientos de un novillo de 410 kilos de peso, que aumenta 500 gramos diarios. Entonces, un equivalente vaca representa en términos de energía 18,54 megacalorías de energía metabolizable para ponerlo en un valor de energía. Acá tenemos lo que en cuanto a proteína y en cuanto a energía, a la concentración energética y proteica de distintos verdeos, de distintos alimentos, los verdeos, es más que nada un resumen. Y acá abajo lo que tenemos es para cría, digamos, o sea, como un animal de cría, como con en cuanto a las necesidades de proteína y de energía, miren que esto aumenta para allá y esto aumenta para allá, con prácticamente con cualquier
alimento, que lo más bajo serían las pajas y los rastrojos, este animal mantiene peso, y va a mantener peso en cuanto a la proteína, digamos, me lo induce la proteína y la energía. En cambio, para un engorde, un animal en crecimiento, con esto, paja y rastrojo perdería peso. Entonces, lo que yo debería hacer es buscar verdeo de verano, silaje de gramínea, verdeos de invierno para alimentar al engorde o a la producción de leche, que sí o sí tiene altísimos requerimientos. Esto como un gráfico también para ir cerrando, digamos. Lo mismo pasa con las proteínas, ¿bien? Entonces, una pradera de gramíneo, una pradera de leguminoso o verdeo me da la proteína necesaria para ya sea el engorde o para la producción de leche. Pasamos ya a lo que es la suplementación estratégica. ¿Y qué es suplementar? Es corregir un desbalance de la dieta mediante el agregado en sí de un alimento que va a suplantar el aporte de la pastura. La calidad, por supuesto, nunca puede ser inferior al de la pastura, digamos, de la pastura base, y se debe evaluar la respuesta a la suplementación, tanto directa, en cuanto al nivel de producción, como indirecta al estado general de los animales. ¿Qué factores van a depender de la suplementación? Por supuesto, la calidad, cantidad y disponibilidad y el estado fenológico de las pasturas, hemos venido viendo durante toda la clase. El suplemento, decíamos, tiene que ser de calidad y cantidad necesaria, y hay que ver la forma física y tipo de suplemento. Nos habló de la melaza, que era muy difícil de manejar como producto de la industria azucarera. En sí, el manejo, o sea, la asignación de pastura, el sistema de pastoreo, cómo es, la forma de distribución de la suplementación, cómo la voy a entregar, en un comedero o no. Y por último, tenemos que ver el ambiente. Las precipitaciones, sobre todo las altas temperaturas, me impiden que la entrega del suplemento sea la correcta. ¿Qué se pueden usar para suplementar? Enos es lo más común, es una herramienta estratégica para aumentar la materia seca y equilibrar la dieta cuando tenemos un pastoreo restringido. Acá tenemos un ejemplo para entregar el heno. Otro alimento para suplementar son los silajes, una excelente fuente de energía, que va a ser, ya hemos hablado del silaje, cómo podemos ver ahí un autoconsumo de silo. Granos de maíz, ya sean enteros, y que este está medio entero quebrado básicamente, no lo veo tan entero, o granos molidos, que es un suplemento básico entonces en sistema de engorde, estambo, obviamente la producción porcina, que el 60%, al menos el 60% del alimento es maíz. Alimentos peleteados como una de las presentaciones, que lo más común es el pellet de soja, en el sur se usa el de girasol, pero acá se usa el de soja, que es un gran suplemento proteico. Y estas son las diferentes, bueno, por ahí yo la pongo, pero por ahí no es tan importante, es cómo responden los animales de acuerdo a la pastura que tienen y la diferente suplementación que les doy. ¿Qué problemas podemos tener derivados del manejo de la alimentación? El más común, empaste, meteorismo, timpanismo. Lo conocen, digamos, problemas de la formación de gases o espuma a nivel del rumen, y el animal no puede eliminar normalmente los gases. Está asociado generalmente a la ingesta de leguminosas tiernas, y el rumen entonces presiona el diafragma y dificulta la respiración. El otro común es la acidosis, que va a estar determinado por la alta ingesta de grano, generalmente se produce con el maíz, sin un adecuado periodo de acostumbramiento. Entonces ya de acá ya voy sacando que todos los cambios en las raciones que se hagan tienen que ser paulatinos. Produce un exceso de ácido láctico, por supuesto, y me causa la ruminitis, el pH bajo, la aminitis, diarrea y fatiga muscular, con un marcado desmejoramiento general. ¿Cuáles son los factores que me involucran en el empaste? Digamos, las proteínas solubles, entonces, son los responsables de la alteración en sí tensoactiva del rumen,
Los hidratos de carbono solubles son de alta velocidad de fermentación, entonces me aumenta la velocidad del gas rápidamente que se produce en el rumen. Entonces tengo las proteínas que no me dejan que gas se vaya, sumado a que se produce mucho gas. Los lípidos le dan estabilidad a esa espuma, me terminan formando las burbujas. Las pectinas siguen fermentando, me producen gases, derivan en compuestos que forman más espuma y geles. Por ahí los taninos son los únicos que me favorecerían en cuanto a antiespuma. Los microorganismos rápidamente me digieren el forraje consumido, sobre todo las hojas. Y después tenemos las saponinas que me interfieren con los mecanismos de eructación y me contribuyen a formar el empaste. Y acá lo tenemos entonces a la vaca que se muere, digamos, básicamente termina muriendo por una asfixia. Hay razas que son más susceptibles a otras, hay animales que son más susceptibles a otros, el tipo de producción, la cantidad de salivación, bueno, las diferentes fallas. Aquí he hecho el troquel, una vaca punzada para que permite la liberación de los gases ante un cuadro de empaste, siempre atrás de las costillas, bueno, en esa posición. Acá tenemos un novillo, se le nota en el lado izquierdo hinchado, y un cordero muerto esta causa. Hay que tener cuidado con la liberación de los gases. Pero ya como para finalizar, digamos, como la relación en sí con la actividad agrícola, la producción de alimentos nutritivos, seguros y sanos, bueno, son algunos detalles. Esto de transformar las proteínas de alto valor biológico para el consumo humano, en cuanto a la relación con la actividad agrícola y agroindustrial, y en cuanto a la agroindustrial, el aprovechamiento de diferentes productos derivados de la agroindustria. Así que, en fin, ¿ha quedado claro la clase? ¿Alguna duda? Sí, profe, por mi parte todo claro. Ajá. No sé si alguien decía que estaba todo claro o quería comentar algo, o si no, bueno, Sí, decía que estaba todo claro. no sé cómo viene el cronograma. Tenemos la próxima va a ser... Ajá, ahora no voy a encontrar el cronograma. Acá está. Entonces tenemos hoy 17, pautas de alimentación. La próxima, el profe de la Vega, que no va a ser el lunes de la semana que viene, sino el otro, sí, el otro, con manejo de la reproducción, y el parcial el 7 del 6. Así que bueno, lo ven al profe recién el 31 de mayo. Sería la próxima clase. Me imagino que se van a poner a estudiar las otras materias, aprovechando que no van a tener clase el lunes. Bueno, si no hay más duda, nos vemos en la próxima. Bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, gracias.